Buenas tardes. Primero que todo quisiera agradecer al doctor Roberto Cruz y a la doctora Cecilia Pavón por haberme invitado a este curso de imágenes. Y mi tópico para el día de hoy es la evaluación por imágenes de la respuesta a la terapia neoadyuvante en el cáncer de mama. Las indicaciones de la terapia neoadyuvante son el cáncer de mama localmente avanzado, cáncer inflamatorio de mama, y cada vez se usa más en el cáncer temprano de mama, específicamente en los tumores triple negativo y HER2 positivo. ¿Cuál es el goal de la terapia neoadyuvante? Primero es disminuir el volumen tumoral de tal manera que el tumor inoperable se convierta en tumor operable, no solamente en la mama, pero también en la región axilar, disminuyendo la extensión del tratamiento quirúrgico en la región axilar. El segundo objetivo es analizar la quimiosensibilidad del tumor en vivo. Esto permite al oncólogo cambiar el tratamiento si ve que el tumor no responde, y también nos da una relevancia pronóstica. Es un indicador de probabilidad de recurrencia y tasa de supervivencia, sobre todo en los tumores HER2 positivo y triple negativo. El código estándar es el espécimen quirúrgico. En él vamos a evaluar la región donde está el tumor residual, los márgenes, y también vamos a evaluar los ganglios. Se define como respuesta patológica completa la ausencia de cáncer invasivo en la mama y en los ganglios. En pacientes que no alcanzan, que no tienen una respuesta patológica completa, hay varios modelos predictivos de la respuesta patológica completa, como el Miller-Penn y el Residual Cancer Burden, que es de la institución donde yo trabajo, que es el MD Anderson. Sin embargo, ahora se ha tratado de estandarizar cada vez más, y el que más se va a utilizar es el Residual Cancer Burden. En él se evalúa la cama tumoral, se evalúa la dimensión de la cama tumoral, la celularidad de la cama tumoral, y en cuanto a los ganglios linfáticos, el tamaño de la metástasis en el ganglio linfático y el número de ganglios linfáticos anormales. Hay muchos desafíos en la evaluación de la respuesta a la terapia neoadyuvante en el cáncer de mama. Primero, el cáncer de mama no es una misma enfermedad. Como sabemos, hay diferentes tumores moleculares, diferentes subtipos moleculares como el luminal A, el luminal B enriquecido, el HER2 positivo y el cáncer triple negativo, con diferentes tratamientos. Y hay otro desafío en las imágenes, como por ejemplo que no hay unas guías estandarizadas para valorar la respuesta por imágenes de la terapia neoadyuvante, y no hay un consenso acerca del intervalo de imágenes para valorar la respuesta a la terapia neoadyuvante. El primer eh, consensos que nosotros debemos lograr es que debemos usar la misma modalidad de imagen para comparar la respuesta a la terapia neoadyuvante, y en esto los clínicos tienen que ordenar la misma modalidad diagnóstica para poder nosotros valorar la respuesta. Vamos a comenzar con la primera modalidad diagnóstica. Vamos a hablar de la mamografía. Tiene una precisión de aproximadamente un 71%. La mamografía tiende a sobreestimar la enfermedad residual, y sobre todo en mamas densas no vamos a ver los márgenes del tumor y no podemos valorar la respuesta a la terapia neoadyuvante. Por ejemplo, aquí en esta paciente, en donde vemos una proyección craneocaudal y mediolateral oblicua, es muy difícil valorar los márgenes del tumor. Ni siquiera en tomosíntesis podemos mirar bien. Creo que podemos más o menos decir que el tumor está aquí en la región retroanular, pero es muy difícil de decir cuál es el tamaño. Ni siquiera este fue antes o después de la quimioterapia. Es imposible valorar la respuesta a la terapia neoadyuvante.
Otro desafío en la mamografía es el tumor que está con las calcificaciones. La extensión de las calcificaciones tiene una baja correlación con la respuesta patológica completa. Las calcificaciones pueden ser estables, disminuir o aumentar. Y hasta ahora las calcificaciones residuales requieren que se remuevan completamente en cirugía. Y miremos este tumor. Este tumor es un tumor que además de la masa, tiene una gran área de calcificaciones pleomórficas. Mide aproximadamente 7 centímetros. Este era antes y este después. Tiene una gran respuesta, como pueden ver, aquí ya no hay masa, solamente tiene el marcador. Sin embargo, la región de las calcificaciones permanece estable. Este paciente se llevó a cirugía y tenía una respuesta patológica completa. Este es antes y estas son las predicciones de magnificación en donde se ven las calcificaciones residuales. Ultrasonido de una precisión del 80% es mucho mejor que la mamografía. El problema del ultrasonido es que, como todos sabemos, que es operador dependiente. Es difícil valorar la respuesta a la terapia en lesiones de tipo no masa y es muy difícil distinguir la fibrosis tumoral de un tumor viable. Tenemos el paciente, nuestro paciente que miramos en la mamografía, este era un tumor que era un HER2 positivo y recibió terapia neoadyuvante. Este es antes de la quimioterapia. Vamos a ver en el ultrasonido una imagen de una masa que es cística y sólida antes de la quimioterapia, después de la quimioterapia, donde vemos un tumor residual. Sin embargo, no sabemos si esto es fibrosis o esto tiene células en la parte en lo que quedó del tumor. Nosotros sabemos que este paciente tenía una respuesta patológica completa, pero es muy difícil saber si tiene respuesta patológica completa o no por medio del ultrasonido. Sin embargo, si la mamografía y el ultrasonido no muestran nada, sino solamente el clip, la probabilidad de que una respuesta patológica completa es del 80%. Y cuando digo esto, miremos este caso. Miren aquí esta masa antes y esta masa después. Aquí no se ve ninguna masa residual. Lo mismo en el ultrasonido. Antes y después, lo único que se ve es el clip, no se ve ninguna tumor residual. Cuando tenemos este tipo de casos, sí hay una alta probabilidad de que haya una respuesta patológica completa. La resonancia es el método más preciso y reproducible para valorar la respuesta a la terapia neoadyuvante. Es el método en la modalidad diagnóstica que más se correlaciona con el tamaño del tumor en el espécimen quirúrgico. ¿Cuál es la precisión de la resonancia en la detección de la enfermedad residual? Y es muy variable porque depende de la definición que usted le dé a la respuesta patológica completa. En esto hay un problema porque no todo, la definición de la respuesta patológica completa no está estandarizada. Algunos centros incluyen el carcinoma ductal in situ, otros no. En este metaanálisis se ve que la sensibilidad de la resonancia va entre un 42 a un 88% con una especificidad entre un 54 a un 92%. ¿Cuáles son los desafíos de la resonancia? Que no hay estandarización, no hay un intervalo óptimo ni hay un protocolo especial para la valoración de la terapia neoadyuvante. ¿Cuál es el intervalo óptimo según las guías de la Sociedad Europea? Idealmente uno debería tener una resonancia al principio, una en la mitad del tratamiento y otra al final. Sin embargo, por ejemplo, en Estados Unidos, lo más frecuente es que haya una resonancia al principio y al final. ¿Cuál es el protocolo de la resonancia? Hasta ahora es similar a las otras indicaciones de la resonancia. Nosotros vamos a valorar la respuesta a la terapia neoadyuvante en las secuencias post-contraste, sobre todo que hay que tener cuidado, hay que tener en cuenta tanto la fase temprana como la fase tardía. Y en esto vamos a ver que, por ejemplo, en las fases tempranas, si vamos a hablar de un tumor triple negativo o un tumor
HER2 positivo, no hay mucha diferencia entre la fase temprana y la fase tardía. Sin embargo, si vamos a hablar de un tumor hormonal positivo o, por ejemplo, un carcinoma lobular invasivo, sí hay una diferencia entre la fase temprana y en la fase tardía. Por ejemplo, en este tipo de tumor, que es un carcinoma lobular invasivo, ven que hay una diferencia en cuanto al tamaño. Se va a determinar mejor el tamaño en la etapa tardía, porque estos tumores tienden a realzar tardíamente. Entonces los desafíos en la resonancia existen porque, como sabemos, el cáncer tiene diferentes tipos histológicos, hay diferentes fenotipos radiológicos en resonancia, hay diferentes patrones de respuesta y hay diferentes tipos de receptores. Diferentes tipos histológicos, el que es siempre un desafío para nosotros, el carcinoma lobular invasivo. Es muy difícil de estimar el tumor. Vemos aquí en este ejemplo antes y después de la quimioterapia y vemos que hay tumor residual. Es difícil determinar el tamaño. El cirujano quiso hacerle una lumpectomía, sin embargo, hubo márgenes positivos. No, la resonancia en ese tipo de tumores es muy difícil que nos determine el tamaño residual. El carcinoma lobular invasivo tiene un patrón de crecimiento difuso. El tumor residual se ve en la fase tardía y es sutil. Generalmente este tipo de tumores, como son hormonalmente positivos, van a terapia endocrina y para definir la respuesta se necesita un tiempo mayor de 6 meses y la terapia y la tasa de respuesta patológica completa es baja. Fenotipo radiológico en resonancia tenemos dos tipos, a grandes rasgos, dos tipos de fenotipos tumorales. Un real seno masa, en donde va a haber una baja precisión para estimar el tumor residual, y un fenotipo de tipo masa, en donde hay una mayor concordancia entre la imagen y el espécimen quirúrgico. Entonces, también tenemos fuera de eso los patrones de respuestas. A grandes rasgos, por ejemplo, hay un patrón de respuesta concéntrico, como en el primer ejemplo que vemos acá, y hay un patrón de respuesta en donde la masa se va a fragmentar, y entonces aquí es mucho más difícil determinar el tumor residual. Y aquí tenemos un ejemplo en donde hay un realce tipo masa, hay una disminución concéntrica y aquí vemos una respuesta patológica completa. En este tipo de realce de fenotipo, que hay un realce tipo no masa, en donde se va a dar una respuesta fragmentada, es muy difícil determinar el tumor residual. Subtipos moleculares y la respuesta. Vamos a ver que los tumores luminales pueden presentarse como masa o real senomasa. En estos tumores, la manera más frecuente que ellos responden a la terapia es una manera fragmentada. La respuesta a la terapia va a ser una respuesta baja con un bajo índice de respuesta patológica completa y la precisión de la resonancia es menos precisa. Ya no hay una subestimación del tamaño del tumor. Cánceres triple negativos generalmente se presentan como masas unifocales. La reducción es concéntrica, va a haber un alto grado de respuesta a la terapia no adyuvante. La respuesta patológica completa va a ser aproximadamente un 40% más ahora que se van a tratar con inmunoterapia, y la resonancia va a ser mucho más precisa para estimar el tamaño tumoral. Tumores HER2 positivos pueden ser unifocales o multifocales. La reducción va a ser una reducción concéntrica, va a tener un alto grado de respuesta, aproximadamente un 68%, porque ellos tienen una targeted therapy, y la precisión de la resonancia va a ser va a ser mayor. El tamaño del tumor por resonancia generalmente se correlaciona con la patología. ¿Cómo vamos a evaluar la respuesta de la terapia no adyuvante en resonancia? Midiendo el tamaño del tumor y por los cambios en el realce del tumor. El tamaño del tumor lo podemos medir por RECIS, que es un diámetro unidimensional, por volumen o midiendo los diámetros tridimensionales. En cuanto al RECIS, es una guía para medir los tumores.
Generalmente se utilizan los protocolos de oncología. La mamografía y el ultrasonido están excluidos, tiene determinados criterios y la resonancia es la modalidad de elección. Sin embargo, hay lesiones medibles y no medibles. Y dentro de las lesiones no medibles hay muchos tumores que no se podrían medir en resonancia, como por ejemplo el real-senomasa, el carcinoma inflamatorio, los tumores quísticos y por ejemplo este tipo de tumor que invade el pezón. El RECI nos da una respuesta estandarizada a la terapia no adyuvante. Se puede decir que hay una respuesta completa cuando hay una desaparición de todas las lesiones, una respuesta parcial cuando hay disminución de por lo menos el 30%, una progresión cuando hay un aumento del 20% o una enfermedad estable cuando no cumple los criterios de la respuesta parcial o de progresión. Aquí tenemos en el primer ejemplo, en la primera eh, eh, imágenes, tenemos un tipo de respuesta completa donde se ve solamente el marcador. Este es una respuesta de tipo estable. Esta es otra, este tipo de respuesta estable y este es un tipo de respuesta progresiva. Aquí hay un aumento del tumor. El volumen. Sabemos que por el I-SPY trial, la mejor manera de medir el volumen es midiendo el volumen funcional. Esto es a través de un software que nos mide este volumen funcional y es la mejor manera de predecir si el paciente va a responder o no va a responder y también nos da un índice de pronóstico eh, de sobrevida, si el paciente va a tener una larga sobrevida o no. Sin embargo, este tipo de volumen necesita un software que muy pocos centros lo tienen. La otra manera es medir el volumen a través de los softwares que uno comercialmente tiene. Uno puede medir el volumen con el DynaCAD o con el CADStream, que es el que está disponible en Estados Unidos. La otra manera, y es como nosotros lo medimos en MD Anderson, es a través de diámetros tridimensionales. En este, por ejemplo, nosotros siempre se debe medir en el mismo plano. La medición del tumor, y en esto quiero enfatizarlo, es muy importante con el primer radiólogo que mida el tumor en la primera resonancia. Por ejemplo, nosotros medimos las dos dimensiones en la proyección axial y el diámetro craneocaudal en la proyección sagital. Siempre se deben utilizar las mismas unidades, centímetros o milímetros, y siempre se deben guardar las imágenes para el radiólogo que nos va a medir el seguimiento. En los real-senomases se mide el área como una sola lesión. En los tumores multifocales o multicéntricos se puede medir hasta 2 masas, se pueden medir las 3 dimensiones y luego las demás dimensiones pueden ser seguidas, pero no se necesitan medidas. Siempre escoja un tumor index, el mayor tumor, para que ese sea el tumor que usted va a seguir en las siguientes resonancias. La estandarización de los reportes es muy importante, permite la reproducibilidad y mejora la eficiencia y la comunicación con los clínicos. Siempre diga dónde está el tumor, las medidas y el número de la serie, el número de la imagen. Siempre facilita el seguimiento y es mucho más fácil para el clínico. Por ejemplo, aquí decimos que es una masa que realza homogéneamente el cuadrante superior interno, da las 3 dimensiones, la serie y la imagen. Y use los mismos términos comparativos, si hay disminución, si está estable o está en aumento, o si hay resolución, no hay cambio, hay progresión. Utilice siempre los mismos términos en su centro. Cambios en el realce del tumor. Generalmente no ve aplanamiento de la curva o desaparece la curva de lavado. Esto significa que ha habido una respuesta a la terapia. Veamos unos casos.
En este, por ejemplo, es un tumor triple negativo, vemos una masa aquí, vemos esta es la sustracción, la fase temprana, esta es una fase tardía, no se ve ninguna masa. Nosotros, según cuando leemos la resonancia, podemos decir que hay una respuesta completa por imágenes y en este caso correlacionó con la patología, es una respuesta patológica completa. A pesar de que no vemos una masa, se debe dar un viral de 6 para no confundir al clínico. La resonancia es mucho más precisa en los tumores triple negativos y en los HER2 positivos. En esta revisión que se publicó en el Journal of Breast Imaging, se ve que en la resonancia tiene un alto valor predictivo negativo en el tumor triple negativo, no tanto en el hormonal positivo. Esto se confirmó en una gran revisión de 700 casos que hizo de Los Santos, en donde se dice que los tumores hormonales positivos que alcanzan una respuesta por imagen completa, el clínico debe tener precaución porque no siempre se correlaciona con una respuesta patológica completa en patología. Miremos este ejemplo, es un cáncer luminal B, este es antes y este después de la quimioterapia. Vemos un tumor residual que mide 1 centímetro. La resonancia es muy buena en predecir qué tanto tumor residual hay. Este correlacionó perfectamente con la patología. Como dije anteriormente, los tumores luminales tienen un bajo porcentaje de respuesta patológica completa. ¿Cuándo vamos a dar sobreestimación de la enfermedad residual? Podemos dar sobreestimación cuando hay casos de fibrosis o inflamación, cuando hay tumores necróticos o cuando hay unas masas benignas. Por ejemplo, en este caso, un tumor triple negativo antes de la quimioterapia, después de la quimioterapia, fase temprana, fase tardía, vemos que hay un realce no masa, esto lo tenemos que informar, pero este realce no masa no sabemos si es por fibrosis o hay un tumor viable ahí. En este caso fue un caso de fibrosis y esto lo podemos encontrar entre un 13 a 17% de los casos. Tumores necróticos. Por ejemplo, este es otro caso de cáncer de tumor triple negativo. Vemos una área grande de necrosis, la masa medía 6 centímetros. Más o menos en la mitad del tratamiento medía 9 centímetros, parecía que no estaba respondiendo y al final dio una masa de 7 centímetros. Sin embargo, en la patología no se encontró ningún carcinoma invasivo, lo único que se encontró fue carcinoma total in situ del tipo papilar. Este es otro tipo en donde hay un tumor triple negativo. Al principio no tenía nada de región necrótica, sin embargo, en mitad del tratamiento al final desarrolla necrosis y en este caso no hubo respuesta patológica completa, había una gran área de tamaño residual, de tumor residual. Entonces no hay eh, algo conclusivo acerca de la necrosis tumoral y la terapia no ayudante. Es un hallazgo común en los tumores triple negativos. Hay algunos artículos donde dice que es un factor de mal pronóstico, sin embargo, otros artículos, incluidos los de nuestra institución, dice que no hay asociación entre la necrosis y el porcentaje de respuesta patológica completa. Masas benignas en la neoadjуваncia, hay que tener cuidado cuando usted encuentre una cáncer y además hay múltiples masas. No todas se pueden asumir que son tumores malignos. Por ejemplo, en este caso, que es un cáncer era HER2 positivo, miren que este es el cáncer, aquí había una masa. Afortunadamente esta masa se biosió al principio y era benigna y miren que al final inclusive esta masa benigna disminuyó de tamaño y disminuyó de realce y había una respuesta por imágenes completa del cáncer que era un cáncer HER2 positivo. O sea que estos tumores, estas masas benignas pueden ser confundidas con enfermedad residual.
Su subestimación de la enfermedad residual se da entre un 20 a 30%. Se da en cuando hay una morfología real senomasa y una reducción fragmentada. Hay focos de malignidad que nosotros no podemos ver por resonancia. Hay tumores con realces tardíos, carcinoma ductal in situ, tratamiento con taxanos. Por ejemplo, aquí vemos un cáncer luminal B, realce no masa, una respuesta por imagen completa. No hay ninguna realce aquí. Sin embargo, a la patología no había una respuesta patológica completa. Tenía focos de carcinoma de cáncer invasivo. Entonces es algo que hay que decirle al clínico. El hecho de que haya una respuesta por imagen completa en este tipo de tumores no significa que haya una respuesta patológica completa. Este es otro tumor, luminal B, un real seno masa. Hay que tener en cuenta cuidado con los MIPS. Aquí prácticamente no se ve ningún tumor residual. Aquí ahí está la fase temprana. Sin embargo, en la fase tardía había una distorsión de la arquitectura que realzaba tardíamente y esta distorsión de la arquitectura correlacionaba con la patología que nos mostraba un tumor residual de 2.5 centímetros. Tratamiento con taxanos a veces puede suprimir el realce. Por ejemplo, en esta paciente que tenía un tumor carcinoma lobulillar invasivo, mírenlo aquí en la fase temprana y fase tardía hay unos pequeños focos. Sin embargo, había una gran enfermedad residual de 5 centímetros. ¿Por qué? Porque los taxanos son antiogénicos. O sea que todo es una balanza donde usted debe poner varios factores para mirar a ver si la resonancia es precisa o no, se va a correlacionar con la patología. Hay mayor precisión de la resonancia en tumores triple negativos, HER2 positivos, o cuando el tumor es una masa o cuando en la masa hay una disminución concéntrica. Hay menos precisión en los tumores hormonales positivos, cuando es un real senomasa, cuando es una respuesta fragmentada o cuando es un carcinoma lobulillar invasivo. La difusión, este es un otro estudio de la I-SPY, de la CRIN 6698, en donde se dice que la difusión puede predecir la respuesta, sobre todo en la mitad del tratamiento. Hay muchos artículos, generalmente estos dos metaanálisis nos muestran que la sensibilidad de la difusión va entre un 88 y 89% con una especificidad entre un 72 a un 79%. ¿Cuál es el problema? Que no está estandarizada. Hay diferentes p-values, hay diferentes protocolos y diferentes eh, resonancias, o sea, no hay un protocolo estandarizado de la resonancia y esto ha evitado que se estandarice la difusión. Vamos a hablar un poquito de la valoración de la respuesta ganglionar a la terapia neoadyuvante. De acuerdo a las NCCN guías, en pacientes que en pacientes que estén clínicamente negativos para enfermedad nodal después de la terapia sistémica, se puede hacer un ganglio centinela con remoción del ganglio que ha sido clipado, o pues se puede hacer una inyección dual con remoción de más de 2 ganglios centinela. Estos son cambios que se han dado en la última década. Entonces, es importante mirar si las imágenes pueden predecir o no la respuesta de los ganglios linfáticos a la terapia neoadyuvante. Y en realidad, no, las imágenes están limitadas para evaluar para evaluar la enfermedad residual en los ganglios linfáticos. Sin embargo, la que menor índice tiene de falsos negativos es el ultrasonido axilar. ¿Para qué nos sirve el ultrasonido axilar después de la neoadyuvancia? Nos puede servir para una guía para la cirugía de la axila. Si usted todavía ve ganglios axilares sospechosos después de la terapia neoadyuvante, quiere decir que va a encontrar mayor número de ganglios sospechosos en la cirugía y nos sirve para categorizar qué pacientes van a ir a una disección axilar,
versus a una biopsia del ganglio centinela. En este estudio que se hizo del Alliance Trial, en donde se valoraron 611 pacientes, se vio enfermedad residual en el 61% de los pacientes y se vio que si ve un ganglio grado 4, grado 5, grado 6, hay mayor probabilidad de que usted encuentre una enfermedad residual, por ejemplo, en el que no ve, en que el ganglio es completamente hipoecóico. El 80% de estos pacientes van a tener enfermedad residual en los ganglios linfáticos. ¿Cómo nosotros reportamos los ganglios axilares? Nosotros medimos el ganglio que tiene mayor tamaño, les tomamos las 3 dimensiones y fuera de eso nosotros damos el número de ganglios, porque esto le sirve al clínico para saber si los ganglios están respondiendo o no a la terapia no adyuvante. También es muy importante en su último reporte, o sea, el reporte que antes de que el paciente lo lleve a cirugía, usted debe indicar si se ve el clip que se puso, si se puso un clip, si se ve el clip que se puso o no, porque de esto depende si se puede localizar este ganglio o no. ¿Qué otras modalidades de imágenes, modalidades de imágenes tenemos? Para medir la respuesta neoadyuvante tenemos la imagen molecular de mama en Estados Unidos, algunos centros lo tienen, nosotros lo tenemos. Tiene una mayor especificidad que la resonancia con una disminución de la sensibilidad. Esta es una imagen que utiliza Tenesius Stamibi, es muy fácil de leer, este es antes y después. Eh, eh, no es mucho menos complicada de aprender que la resonancia magnética. Mamografía con contraste, hay pocos estudios retrospectivos con un número de pacientes pequeños, pero los resultados son muy prometedores. Parece que tiene la misma sensibilidad y especificidad que la resonancia. Este es un caso que me lo prestaron del Sloan Kettering. Este es antes y después de la quimioterapia. Miren, esta es la resonancia, no se ve masa residual y esta es la mamografía contrastada que se ve lo mismo que mostró la resonancia. Inteligencia artificial, hay mucha investigación y el objetivo de esta inteligencia artificial y la resonancia y la valoración de terapia no ayudante es tratar de predecir de una manera temprana si el paciente va a responder o no va a responder a la terapia no ayudante. En resumen, se debe usar la misma modalidad de imagen para determinar la respuesta a la terapia no adyuvante. La resonancia de mama es la modalidad más precisa para monitorear la respuesta. Estandarice su reporte. Recuerde que otros radiólogos van a leer después de usted. La modalidad de imagen y el intervalo debe ser de acuerdo al tipo de tumor y el tratamiento. Y pues hasta ahora la inteligencia artificial tiene un gran potencial, pero todavía eso está en investigación. Muchas gracias.